Hoy el 42% de los consumidores globales elige alimentos por sus beneficios funcionales. Y en este sentido buscan mejoras en la digestión, mejoras en el sueño, en el estrés, en la energía. Y por lo tanto esto da como consecuencia un aumento increíble de la demanda de alimentos prebióticos, de colágeno, de omega 3. En este sentido, por supuesto, inclusive las aplicaciones de alimentación saludable aumentaron hasta en un 80% su descarga durante el último año. ¿Cómo entonces las innovaciones tecnológicas están impulsando un enfoque personalizado y de precisión en la nutrición, revolucionando precisamente el cuidado de nuestra salud de la alimentación? En este sentido, les habla el doctor Gayoso Puerto, que tendrá el placer de compartir con ustedes hoy un evento interesante, un evento, por supuesto, bien importante para el estado de salud de todos los seres humanos en el planeta Tierra de manera general y en particular, por supuesto, de todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianos. En este caso, Bolivia tiene datos importantes vinculados con la alimentación saludable. Inclusive, Bolivia es uno de los 5 países con mayor cantidad de superalimentos a nivel global, como la quinoa, el amaranto. Es decir, tenemos hoy una importante demanda en el mercado internacional relacionado precisamente con estos superalimentos. Por lo tanto, lo que tenemos que ir dirigiendo y utilizando las nuevas tecnologías de las comunicaciones informáticas, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, en función precisamente de todos los beneficios que pudiera traer para una alimentación saludable. Infelizmente, todavía en Bolivia, el 35% aproximadamente de los niños consumen alimentos ultraprocesados y de manera diaria. A pesar de que realmente Bolivia tiene una gran biodiversidad desde el punto de vista alimentario, los hábitos modernos, precisamente, infelizmente, amenazan hoy la salud nutricional de nuestras niñas y niños. Y sin embargo, a pesar de que Bolivia es un país que está encarando de manera muy positiva la adquisición y todo relacionado con las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la informática, todavía solamente el 3% de los productores agrícolas bolivianos usan tecnologías digitales. Esto, por supuesto, tiene que dar como un entorno muy positivo en cuanto a todo lo relacionado con esta revolución que precisamente impactará de manera muy positiva en el estado nutricional de las grandes poblaciones. El panorama actual es complicado. Si nosotros nos remontamos un poco a los inicios de la pandemia, todos sabemos que precisamente la pandemia constituye un antes y un después histórico para todo el mundo, porque los cambios que se produjeron durante y después de la pandemia nos han llevado precisamente a cambios significativos en cuanto a políticas de salud, a políticas sociales y por sobre todas las cosas lo vinculado con la nutrición, vinculado también con la biotecnología, con los alimentos procesados, con los alimentos modificados genéticamente. Pero hoy hay un desbalance importante desde el punto de vista nutricional. Este desbalance importante que se desarrolla a nivel mundial constituye precisamente una de las principales causas de enfermedades crónicas no transmisibles a nivel global. Y cuando yo les hablaba del inicio de la pandemia, tenemos que recordar que en uno de los múltiples discursos que dio el presidente de la Organización Mundial de la Salud en ese momento, hacía referencia a él a los 10 principales problemas de salud que tenía el mundo. Y por supuesto están muy bien remarcados precisamente en Bolivia. Y uno de estos principales problemas estaba vinculado precisamente con las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes mellitus, como es la obesidad, como es precisamente los riesgos cardiovasculares. Hoy se diagnostican aproximadamente 15 infartos por día en Bolivia. En este sentido, el 56% de la población boliviana aproximadamente tiene sobrepeso u obesidad. En este sentido, realmente constituyen problemas importantes que tenemos que nosotros resolverlo a través precisamente de las innovaciones tecnológicas, a través precisamente del uso adecuado de las nuevas tecnologías que nos van a permitir inclusive planificarnos desde el punto de vista nutricional nuestra vida.
Los métodos tradicionales han demostrado, evidentemente, ser insuficientes para modificar hábitos alimenticios arraigados. Nosotros, infelizmente, pasamos, hoy Bolivia tiene un gran comercio y en una cuadra, en 100 metros tenemos aproximadamente 3, 4 lugares donde se vende algún tipo de comida, inclusive en muchas de las ocasiones comida rápida. Y si nosotros damos un paneo o una observación general, pregunto cuántas personas en su mesa tienen una botella de agua. Pocas personas, ¿verdad? Generalmente tenemos soda, soda con gran cantidad de elementos que no son nada adecuados para nuestra salud. Pero bueno, en ese sentido, las tasas de obesidad, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares constituyen realmente un elemento muy alarmante en el país. En este sentido, se ha denominado inclusive, como teniendo en cuenta esas cifras globales y las cifras que se reportan a nivel de Bolivia, que realmente estas cifras reflejan una epidemia creciente de obesidad y de enfermedades crónicas. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que nosotros, con este contexto, ¿verdad?, de la nutrición en el momento actual, tendremos que entonces llevar a cabo toda esta creciente integración de la tecnología y la salud nutricional. Porque bueno, cuando hablamos de estado de salud, siempre recordamos y siempre pensamos, bueno, esta persona es saludable porque no es hipertensa, no es diabética, no es cardiópata, no es nefrópata. Pero es que esto va más allá. La salud va más allá porque la salud va precisamente a tener en cuenta un trípode importante, otras cuestiones que fundamentan la misma, que es ese equilibrio biopsicosocial. Y que está en mayor medida, en una medida importante, vinculado precisamente con llevar a cabo una alimentación adecuada. Precisamente todo este proceso de integración de la tecnología y la salud nutricional está convirtiendo la nutrición precisamente en una poderosa base. ¿Para qué? Para la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares que están íntimamente relacionadas con las dislipidemias, y estas dislipidemias íntimamente vinculadas con una alimentación inadecuada en ese sentido. Por lo tanto, yo hoy le trataré de compartir cuestiones muy interesantes relacionadas con estos eventos de las nuevas tecnologías y de cómo nosotros podemos ir utilizando cada una de ellas en función de nuestro bienestar de salud. Yo voy a compartir una pequeña presentación que nos permitirá darle un seguimiento y un orden lógico a esto que estamos comentando en este sentido. Y, por supuesto, trataremos de que a través de las autoridades académicas de la universidad, hacérselas llegar si es que así lo requieren ustedes. Bien, por lo tanto, en este sentido, como yo les decía, el contexto actual relacionado precisamente con esa alimentación saludable está íntimamente vinculado precisamente con los cambios en los hábitos alimentarios. Cada vez más personas tienen un mayor interés por estas dietas basadas en plantas, como por ejemplo las dietas vegetarianas, las dietas veganas, la flexitariana, que es una de las que más tiene vigor en estos momentos porque hace combinaciones en cuanto a que no son tan estrictos en cuanto a la alimentación. Hay una reducción importante del consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares, grasas trans y por supuesto hoy hay una mayor atención precisamente en la composición nutricional de los productos, es decir, en tratar de cuando uno va a consumir un producto, visualizar la etiqueta, es decir, fijarse en cuanto a todo ese aporte nutricional. Yo recuerdo que hace un tiempo un gran colega me hace un obsequio, ¿no?, de una caja de una confitura y que la había traído del Perú, y evidentemente esa caja de confitura tenía 3 carteles que prácticamente como que frenaban la ingestión de ella, ¿no?, porque decía en grande una información nutricional que bastante distaba de lo que nosotros pudiéramos denominar como una alimentación saludable. Entonces, en ese sentido, hoy la visualización, hoy Bolivia inclusive ha puesto en vigor todo esto del etiquetado semáforo que a través de colores indica cómo precisamente está compuesto este alimento para que precisamente
se pueda valorar y que uno tenga, por supuesto, la posibilidad de decidir si lo consume o no. Vinculado también con los alimentos fortificados, con los alimentos modificados genéticamente, con estos alimentos que en un momento determinado uno sí o sí tiene que conocer, es decir, que esté declarado para que nosotros lo podamos tomar esa decisión de consumirlo o no. En este sentido, es importante la relación entre este estado de nutrición y la salud. Como habíamos comentado, es importante tener en cuenta que una alimentación, un estado de nutrición inadecuado traerá como consecuencia enfermedades importantes que son evidentemente enfermedades crónicas y como enfermedad crónica no tiene cura. En ese sentido, solamente se pudiera en un momento determinado llevar a cabo una estabilidad o un control de la enfermedad. Pero infelizmente, la diabetes mellitus, por ejemplo, es una enfermedad que trae como consecuencia complicaciones serias si no se controla adecuadamente. Y realmente el diabético es uno de los pacientes que infelizmente es bien indisciplinado en cuanto a la alimentación, porque la atracción de muchos de los alimentos lo lleva a eso. Y por lo tanto, en este sentido, es importante también un poco que trabajar en función de darle una mayor utilidad, es decir, un mayor consumo a todos estos alimentos enriquecidos, a todos los alimentos que son prebióticos, a todos los alimentos que son probióticos. Vamos a ver precisamente diferencias entre uno y otro y cómo uno es capaz de producir o de, es decir, de sinergiar toda la importancia que tiene desde el punto de vista de su impacto en el estado de salud. Hoy, precisamente, las nuevas tecnologías, esa es la innovación tecnológica, la inteligencia artificial nos permite llevar a cabo una nutrición personalizada. Uno de los pilares fundamentales de la medicina moderna es trabajar precisamente centrado en el paciente y que hoy se trabaja intensamente en crear la medicina personalizada, al igual que la nutrición, porque todos nosotros no tenemos la necesidad de consumir lo mismo. Hay veces que hay personas que estoy seguro que en muchas ocasiones le habrán comentado, algunos de nosotros, es que yo engordo de tomar agua. No es que engorde de tomar agua, es que pasa que en muchos de los casos el metabolismo basal de todos nosotros, por supuesto, es muy diferente. Y hay personas que tienen un metabolismo basal muy bajo, que precisamente significa que requiere pocas cantidades de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de minerales, de, de oligoelementos para cumplir con sus funciones fisiológicas normales. Y por supuesto, si consume una cantidad superior a lo que necesita, por supuesto va a engordar con mucha facilidad. Sin embargo, hay otros que comen ovíparamente y no engordan porque precisamente su metabolismo basal es muy alto. De ahí precisamente todo el trabajo que hay que desarrollar con las nuevas aplicaciones en función precisamente de esa nutrición personalizada como la medicina personalizada. Hoy inclusive se habla de que, por ejemplo, dos pacientes que tienen una neumonía de base derecha con inclusive similitud en el agente causal, por ejemplo, el neumococo, y por supuesto el medicamento que se le va a brindar es totalmente diferente, porque, por ejemplo, pongamos el paciente A y el paciente B, este paciente A y el paciente B viven en lugares diferentes, tienen edades diferentes, tienen sistemas inmunológicos diferentes, comen diferente, trabajan diferente, tienen niveles de estrés diferentes, tienen niveles de sueño diferentes. Por lo tanto, el medicamento, es decir, ese antibiótico que se le va a dar a ese paciente A y paciente B no puede ser idénticamente igual. Claro, por supuesto, desde el punto de vista estructural, el antibiótico no se modifica, pero sí, teniendo en cuenta las características genéticas de este paciente, sí va a tener algunas características muy diferentes. Por lo tanto, la nutrición también va en función de desarrollar un programa de alimentación también muy diferente para cada una de las personas. Y eso es precisamente un impacto muy positivo que está teniendo hoy la nueva tecnología de la comunicación y la informática. Hoy cada vez tenemos que trabajar más intensamente en cuanto a la sostenibilidad y el medio ambiente. Hace algunos días estaba comentando con algunos colegas en una actividad similar a esta, todo lo que el medio ambiente como determinante social de salud puede provocar de manera negativa o de manera positiva, por supuesto, en el estado de salud de un ser humano. Hoy la explotación inadecuada del medio ambiente trae enfermedades profesionales importantes, como son las relacionadas o las vinculadas precisamente con la explotación de las minas en el país.
por el uso de algunos tipos de sustancias para, por supuesto, aclarar el oro, que son muy perjudiciales para el estado de salud. Hoy tenemos que trabajar intensamente en garantizar una mayor sostenibilidad, en desarrollar cultivos amigables con el medio ambiente. Hoy Bolivia, precisamente con este programa Madre Tierra y de comer y de vivir mejor, desarrolla importantes avances en cuanto a la agricultura familiar. Esa agricultura familiar, campesina, indígena, es un elemento muy significativo que va a producir un impacto muy positivo precisamente en el estado de salud de la población. Porque inclusive en estos lugares donde hay explotaciones de minas, por ejemplo, sí, el mayor producto que consumen estas poblaciones es el pescado. Y bueno, dentro de las dietas saludables está el pescado, pero ahora habría que ver el grado de contaminación que tiene ese pescado con el mercurio del plomo, por ejemplo. Entonces, ¿realmente está consumiendo esa población una alimentación saludable? Bueno, supuestamente el pescado es saludable, pero no contaminado. Y por lo tanto, en este sentido, el incremento y el interés precisamente por estos alimentos locales, orgánicos y de comercio justo en el área local con un impacto ambiental muy lejos de lo que produce precisamente las grandes transnacionales que producen alimentos con gran cantidad de fertilizantes, de pesticidas que para nada son adecuados para nuestra salud. Y por supuesto la tecnología, es decir, ese uso de aplicaciones móviles, de dispositivos portátiles, para monitorizar nuestra dieta y nuestra actividad física son un elemento especialmente importante. Yo les comento, mi teléfono toda la noche me dice, hoy no cumplió con la cantidad de calorías consumidas porque no caminaste lo suficiente. Y eso es un elemento que, por supuesto, nos puede a nosotros orientar en cuanto al consumo de energía y cuánto podemos modificar nosotros este sentido. Toda la actividad física, ¿no? Porque está íntimamente relacionado con un estado de nutrición también adecuado. Las plataformas de educación nutricional online, las redes sociales hoy impulsan mucho el acceso a la información y dan, por supuesto, una socialización y un marketing importante vinculado con la alimentación saludable. Otro elemento que hoy está íntimamente relacionado con todo este desarrollo de las nuevas tecnologías y la nutrición tradicional es precisamente el etiquetado nutricional frontal. Y los semáforos, como yo les comentaba anteriormente, vinculados con los códigos de colores y que ayudan precisamente al consumidor. Hoy las producciones a nivel global de maíz transgénico es extraordinariamente grande en los países desarrollados. Lo que pasa es que ese maíz tiene que estar etiquetado como un maíz transgénico para que usted decida si lo va a consumir o no. Bien, igual que la fruta, vegetales. Es decir, en ese sentido es importante que se tengan estos elementos para que precisamente nosotros podamos guiarnos y utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías en función de un desarrollo nutricional adecuado de cada uno de ustedes. Hay desafíos importantes, por supuesto, no todo es color de rosa. Sí, existen las nuevas tecnologías, pero hay muchos desafíos vinculados precisamente con el aumento paralelo de la obesidad y de la nutrición en diferentes regiones. Hoy, como yo les comentaba, en ese discurso que se hacía referencia a que las enfermedades crónicas no transmisibles eran uno de los principales problemas, aquellos 10 problemas de salud que tiene el mundo. Bueno, pues hoy los entornos vulnerables también constituyen un problema significativamente importante que puede repercutir de manera muy negativa en el estado de nutrición. Y una desnutrición no es sencillamente esta imagen que ustedes ven aquí de este niño tan delgado, prácticamente sin masa muscular. Es que una desnutrición también es la obesidad, el sobrepeso, porque a veces no lo manejamos de esa manera. Y por lo tanto, hoy existe infelizmente acceso desigual, acceso desigual a alimentos saludables, especialmente en esas poblaciones vulnerables. Bien, y por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta que hoy las grandes producciones y las grandes industrias también tienen un marketing muy fuerte en cuanto a esos alimentos que son poco saludables, especialmente dirigidos a los niños. Hoy cada vez los cereales tienen más colores y más sabores. Y esos colores y esos sabores, ¿acaso son naturales? Es decir, ¿acaso son realmente beneficiosos para la salud de un niño? Por eso es que hay países hoy que están dirigiendo esfuerzos principales
para tratar de un poco disminuir el uso de estos alimentos, sobre todo en niños, alimentos que son muy azucarados, que tienen gran consumo, que tienen gran contenido de grasa, que lo hacen muy agradables al paladar, ¿verdad? Porque tienen muchas sustancias químicas, pero evidentemente son muy agradables al paladar, pero no muy amigables con el estado de nutrición. Y bueno, hay muchas tendencias emergentes que están íntimamente relacionadas precisamente con las nuevas tecnologías. Bueno, como ya les comentaba, los alimentos funcionales, estos alimentos que tienen suplementos, los alimentos prebióticos, los alimentos probióticos, algunas proteínas alternativas, algunos insectos comestibles, por ejemplo, legumbre, carne cultivada, hoy se cultiva a partir de células animales activadas, carne en el laboratorio, ¿no? Que también en ese sentido, por supuesto, cuando uno la vaya a consumir, tiene que tener conocimiento de que es una carne cultivada para que precisamente tome una decisión de hacerlo o no. Y bueno, también hoy se trabaja, sobre todo en las dietas antiinflamatorias, con un enfoque integral desde el punto de vista del estado de salud, el ayuno intermitente. Hoy estas dietas antiinflamatorias son importantísimas porque es decir, todos sabemos que cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro infeccioso, se desarrolla cualquier estado de agresión a nuestro organismo, se desarrolla un proceso inflamatorio severo, es decir, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que trae como consecuencia liberación de grandes cantidades de aminas vasoactivas, de interleuquinas, isoleuquinas, factor de necrosis tisular, llevan a gran consumo de oxígeno, por supuesto, a que el metabolismo en muchas de las ocasiones tenga que pasar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, con gran acumulación de ácido láctico, por ejemplo, y que acidifica mucho el medio, y todo eso, por supuesto, es perjudicial para la salud. Bien, porque después tenemos que desarrollar una serie de estrategias importantes para ir llevando a cabo la disminución de ese proceso inflamatorio. Hoy, en el contexto de una nutrición saludable, tenemos que trabajar mucho más en cuanto a la socialización y el marketing de utilizar fibras vegetales que están encargadas de fertilizar, por ejemplo, la microbiota intestinal, que son esos prebióticos, ¿bien? Que son precisamente alimentos resistentes a los ácidos grasos, a los ácidos gástricos, perdón, que tienen facilidad para llegar hasta la región intestinal, donde está la flora intestinal, ¿verdad? No se absorben en el tracto digestivo y que por supuesto van a mejorar también de manera significativa la inmunidad local y por supuesto la sistémica ante patógenos importantes. Los más representativos, las setas, el ajo, espárrago, cebolla, cebada, avena, manzana, cacao, todo lo tenemos en el país, ¿bien? Y otros alimentos como precisamente las lentejas rojas, los puerros, la cebolleta, la alcachofa, plátano, miel, patata, sí, soya, sí, que somos un país con una diversidad alimentaria grande y que por supuesto todos estos elementos prebióticos nosotros tenemos. Sencillamente lo que tenemos que socializarlo y utilizarlo más intensamente. Y bueno, también conjuntamente con los probióticos, que son esos microorganismos que son capaces de llegar al intestino y producir efectos beneficiosos al ser humano. Alimentos como por ejemplo el yogur, el kefir, ¿verdad? Que tienen estos probióticos que garantizan una mejor flora intestinal, que nos defienden de múltiples enfermedades, ¿no es cierto? Los lactobacilos, los bifidobacterios, es decir, muchos elementos que precisamente van a facilitar todo el proceso de la nutrición. Pero ¿cómo entonces la tecnología encaja en esta situación de la nutrición? ¿Sí? ¿Cómo precisamente las tecnologías de las comunicaciones, la informática, ¿sí? Las denominadas TIC, permiten precisamente esa difusión masiva de una información nutricional precisa, ¿verdad? Y que constituye un elemento importante también para llevar a cabo todo un andamiaje de políticas de prevención y promoción de salud. Nosotros nunca vamos a poder tener un estado de salud adecuado si no tenemos una nutrición adecuada. Y esa nutrición adecuada tenemos que nosotros irla impregnando, es decir, impregnarnos nosotros primero, por supuesto, a nuestra familia, a nuestros colegas, a nuestros pacientes, y que precisamente las nuevas tecnologías nos permiten esto, las plataformas digitales, nos permite Facebook, Instagram, LinkedIn, toda esta hoy TikTok, ¿verdad? Que es una plataforma que tiene un alcance y un público
fundamentalmente joven y medianamente joven, y que a través de, por supuesto, la información nutricional es decir, se socializa con mucha facilidad. También algunos sistemas inteligentes que nos permiten ajustar recomendaciones nutricionales por datos biométricos, por ejemplo, por una actividad física, por otros factores individuales, ¿bien? Y que se obtienen en tiempo real. Y hoy vamos a ver muchos de ellos que precisamente nos van a facilitar un trabajo en función de desarrollar una nutrición mucho más integral y una nutrición mucho más saludable. Hay factores culturales también que es importante hoy, conjuntamente con las nuevas tecnologías, incorporar las preferencias personales, los contextos sociales, para desarrollar precisamente planes nutricionales con una mayor adherencia. Así que no solo nosotros desarrollamos un plan nutricional, sino que seamos capaces, por supuesto, de que toda la población se impregne con ello y que lo utilice de manera mucho más intensa. Por lo tanto, hoy los sistemas de nutrición personalizada, aquí les preparé un caso simulado, es decir, una paciente simulada a través de la inteligencia artificial para un poco que demostrar cuán positivo pudiera ser esta inteligencia artificial en el desarrollo de una nutrición saludable y, por supuesto, un estado de salud adecuado. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente de 30 años, de sexo femenino, que mide 1,65 metros, pesa 68 kilogramos y tiene una actividad física moderada, es decir, de 3-4 veces por semana, y que el objetivo precisamente de la utilización de esta inteligencia artificial en esta paciente es mejorar la digestión y energía, mantener un peso ideal. Esta paciente tiene historial médico de un colon irritable leve con un déficit de vitamina D y tiene una preferencia dietética donde consume algo de pescado, algo de lácteo, es decir, están dietas que son dietas más flexibles, ¿bien? Y una gran cantidad de productos de vegetales y de frutas. Tecnología usada en esta paciente, por ejemplo, una marca de reloj específica, el reloj Garmin, un glucómetro ocasional y una aplicación de registro alimentario. Y con estas tecnologías, precisamente se hace inicialmente en la paciente un análisis biométrico inteligente y dice que su glucosa en la ayuna es de 89 miligramos por decilitro, que la vitamina D se mantiene baja, que tiene una variabilidad de glucosa postprandial alta, así que sobre todo después de la ingestión de carbohidratos simples, que tiene una microbiota con una baja diversidad según análisis de ese procedimiento y un gasto calórico diario de aproximadamente 2.100 calorías. Así que a punto de partida de la utilización de esta nueva tecnología, nosotros ya tenemos un análisis de esta paciente que nos permitirá entonces dar algunas recomendaciones. En este sentido, la inteligencia artificial le recomienda a esta paciente aumentar la ingestión de fibra y de proteínas, ¿verdad? Para precisamente dirigido sobre todo al fin de semana. Y le da una dieta, como por ejemplo para un lunes, con un desayuno específico, con un snack también específico de una infusión de una manzana, con almuerzo también muy determinado, con cena bien escalonada. Así que en ese sentido, esta nueva tecnología ya le está guiando a esta paciente a que precisamente cambie hábitos de alimentación para precisamente tener un estado de salud adecuado. Y también estos equipos que hoy se utilizan como sensores del tipo German, por ejemplo, sin por supuesto hacer referencia a nada de propaganda, nada tiene que ver, sencillamente uno de los que más se utilizan a nivel mundial, informa constantemente la ingesta normal, precisamente da datos de sueño regular, donde comienza a dar algunas recomendaciones en cuanto a la ingestión de la cafeína, por ejemplo, y bueno, que le permite finalmente hacer algunos ajustes semanales automáticos. Es decir, aumentar la ración, por ejemplo, de kéfir, si tiene una microbiota baja, cambio del desayuno a una versión salada sin glucosa, así alto, así si lo explico, siguen altos en la mañana. Bien, si se reduce el ejercicio, por supuesto, y por supuesto reducir la ingestión de hasta 200 kilocalorías por día.
esta semana. Es decir, que se lo planifica, se lo organiza, es decir, le facilita la vida al ser humano en función de una nutrición adecuada. Y recomienda, hace una recomendación general, ¿verdad? Como esta que ustedes pueden ver en pantalla, de cómo, de acuerdo a cada una de las categorías de carbohidratos, proteínas, grasas saludables, fibra, probióticos, vitaminas, hidratación, ¿verdad? Cómo lo puede o cómo lo recomienda. Bien, por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos sencillamente por una cuestión de tiempo, pero bueno, es muy amplio lo que se puede utilizar y se priorizar carbohidratos de bajo índice glucémico, como por ejemplo la quinoa, las lentejas, las manzanas, la avena, y proteína incluir pescado sub 2 veces por semana, huevo y legumbres, evitar exceso de carne roja. Bien, bueno, evidentemente esto es una gran posibilidad que nos brindan las nuevas tecnologías para precisamente una alimentación saludable. En este sentido, inclusive, la inteligencia artificial nos permite precisamente crear una serie de algoritmos avanzados que nos analizan a cada uno de nosotros patrones alimentarios y producen resultados nutricionales. Sí, de acuerdo a muchos datos históricos, recuerden que la inteligencia artificial tiene una característica muy particular, que tiene la posibilidad del autoaprendizaje a punto de partida de toda la información que nosotros le brindamos. Estos sistemas identifican correlaciones complejas, por ejemplo, entre alimentos y salud, ¿verdad? Que en muchos de los casos escapan de un análisis tradicional realizado por cualquiera de nosotros. Por ejemplo, la visión computarizada, que es una tecnología que recoge y analiza alimentos mediante fotografía. Con nuestro teléfono, por supuesto, con las aplicaciones correspondientes, vamos a hacerle una foto a los alimentos que vamos a consumir y automáticamente nos da su composición nutricional con una precisión que cada vez es mayor. Bien, por lo tanto no tenemos que registrarlo manual, es decir, otra de las bondades que nos brinda precisamente esta inteligencia artificial y estos sistemas de recomendación inteligente que ya habíamos comentado en este cuadro simulado, en esta simulación clínica que hicimos a través de la inteligencia artificial, pues entonces nos sugieren alimentos, recetas personalizadas, porque estas tecnologías inclusive van conociendo cuáles son nuestros gustos en cuanto a la alimentación, de acuerdo al historial médico, de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos en la alimentación y de acuerdo también a la disponibilidad local de alimentos. Porque evidentemente la inteligencia artificial también, bueno, no nos va a nosotros a recomendar un alimento que no lo hay en el país. Bien, porque precisamente también tiene incorporado toda la información nutricional y toda la información vinculada a los alimentos que se producen en el país, inclusive de los que se importan. Bien, por lo tanto, esta inteligencia artificial en cuanto a todas estas redes neuronales, que recuerden que las redes neuronales es precisamente una simulación que se hace a través de la inteligencia artificial de nuestras redes neuronales reales, ¿verdad? Donde hay predicción de respuestas a alimentos, hay clasificación de perfiles nutricionales, ¿verdad? Hay elementos relacionados precisamente con la microbiota intestinal, asistentes personalizados de nutrición que nos pueden ir de acuerdo a nuestras necesidades, irnos adaptando a nuestra dieta, de acuerdo a cómo va la evolución, es decir, de acuerdo a qué tipo de actividad nosotros desarrollamos, recomendaciones también de suplementos muy personalizados, como por ejemplo el omega 3, la vitamina D, y en ese sentido también, como les recalco, la gran posibilidad que existe de reconocimiento de los alimentos por imagen. Esas redes neuronales identifican alimentos, calculan nutrientes a partir de esa foto y por supuesto nos permite a nosotros decir, bueno, este plato no lo vamos a consumir completamente porque tiene tantas kilocalorías y nosotros lo vamos a consumir hasta tanto. Así que hasta ahí vamos precisamente ya con la inteligencia artificial y con todo relacionado con las redes neuronales y el Big Data también. El Big Data, que es un elemento que nos permite tener una información muy concreta y muy sólida relacionada precisamente con los patrones alimenticios específicos, vinculados a los resultados de salud de cada ser humano. ¿Por qué? Porque a través del Big Data, como es una gran cantidad de información almacenada, ¿verdad? Y de todos los registros médicos, los hábitos de compra, de los datos biométricos que tenemos cada uno de nosotros, es decir, que inclusive nos permite
visualizar que nosotros compramos semanalmente, ¿no es cierto? Por supuesto, son alimentos que tienen etiqueta y por supuesto nosotros lo pasamos por aplicaciones del móvil. Si vamos al mercado y compramos manzana, evidentemente, si no está etiquetada, si no tiene un código de barra, pues no vamos a poder tener esa información, ¿no? Pero sí, hay muchos de los alimentos y muchos de nosotros consumimos alimentos de este tipo de mercados bien instituidos, ¿no? En ese sentido, pues entonces tenemos esa información. En ese sentido, por supuesto, hay una posibilidad de que se desarrolle inclusive predicción de respuestas individuales a qué a diferentes alimentos. Hay alimentos que son muy proinflamatorios, otros alimentos no. Entonces tenemos que tratar de que con toda esta información que nos van a dar las nuevas tecnologías y el Big Data, por ejemplo, de manera particular, a cada uno de nosotros, pues entonces establecer un patrón de alimentación que evidentemente vaya en camino a una nutrición saludable. Estos dispositivos móviles que nos permiten precisamente ese monitoreo continuo, como anillos inteligentes, los parches, los smartwatch, por ejemplo, que nos permiten constantemente decir su tensión arterial es tal, su consumo de oxígeno es tal, usted ha dado tantos pasos, usted ha consumido tantas kilocalorías, es decir, que nos dan constantemente una información, inclusive nos dicen, oye, usted tiene que levantarse porque lleva mucho tiempo sentado. Así que nos ayudan a tener, por supuesto, una vida mucho más llevadera en cuanto a todo lo relacionado con esta nutrición y, por supuesto, con el estado de salud. Algunos sensores también metabólicos, ¿sí? Que nos dan constantemente cuáles son los niveles de glucosa, cuáles son las respuestas individuales a diferentes alimentos. Y bueno, si sabemos que hay un alimento que nos da una respuesta muy alta a la glucosa, pues entonces o lo reducimos o lo eliminamos para tener un mejor estado nutricional. Recuerden que inclusive a veces él se hizo diabético a los 40 años. No, él tiene una predisposición por la diabetes desde, por supuesto, desde que se estaba conformando, desde el punto de vista genético. Pero, por supuesto, la aparición de la enfermedad como tal, es decir, el debut de la enfermedad con sus manifestaciones clínicas, va a depender en gran medida, por supuesto, de todos sus hábitos higiénicos y dietéticos, los hábitos alimenticios, los niveles de estrés, ¿verdad? Los niveles de sueño. Y estas aplicaciones hoy sincronizadas, que son aplicaciones que reciben datos de estos dispositivos que habíamos hablado anteriormente, como las gafas, los anillos, los relojes, ¿verdad? Nos permite precisamente dar recomendaciones en tiempo real. Nos permite ajustar algunos planes de alimentación, ¿según qué? Según las horas de sueño que hemos tenido. Y bueno, todos aquellos datos biométricos que habíamos visto, inclusive en ese paciente simulado que habíamos compartido con ustedes, relacionado con la cantidad de alimentos que consume, es decir, la cantidad de kilocalorías, cuántas horas duerme, cuánto tiempo camina, ¿verdad? Cuánto pesa, cuánto mide, qué edad tiene, si tiene una comorbilidad o no, es decir, si tiene una enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo. Y así, esta aplicación, como por ejemplo la E-Nutrition, que es una nueva dimensión nutricional en cuanto a la era digital y que precisamente representa un paradigma muy revolucionario, es decir, muy cambiante, porque combina datos personales desde el punto de vista metabólico, de preferencias en alimentación, de datos genéticos, ¿verdad? Esos sensores que nos van a dar también una información importante en tiempo real y que nos permite desarrollar algoritmos de aprendizaje. ¿Sí? De aprendizaje en cómo nosotros alimentarnos mejor. Bien, este programa incluye, por ejemplo, aplicaciones móviles de seguimiento de dieta y salud, plataformas digitales de educación nutricional, como cursos, talleres, sistemas inteligentes de recomendación nutricional usando la inteligencia artificial o el Big Data. Habíamos ya dado un ejemplo cómo la inteligencia artificial nos facilita este proceso. Algunos dispositivos portátiles para desarrollar un seguimiento de datos biométricos, ajustar nuestra alimentación. Y bueno, también servicios de entrega de comida personalizada, que usan precisamente algoritmos para crear menús a la medida. Bien, en dependencia de quién lo está solicitando. Bien,
en dependencia de quién lo está solicitando por la información nutricional que esa aplicación está recibiendo de esa persona. Bien, del récord de alimentación, del récord de compra, ¿verdad? Del gasto diario. Es decir, que realmente hoy la tecnología, si se utiliza adecuadamente, es evidentemente muy positiva en cuanto a una alimentación. Infelizmente hay que tener en cuenta algunos desafíos importantes en cuanto a la parte ética de cómo se utilizan, de también la accesibilidad a los datos personalizados de cada uno de los seres humanos, es decir, que en eso también hay que ser muy cuidadoso. Hoy el juego, la gamificación nutricional también se ha convertido en una gran herramienta para llevar a cabo juegos interactivos, ¿verdad? Especialmente efectivos en los adolescentes para facilitar precisamente una alimentación mucho más sostenible, una alimentación mucho más amigable con el medio ambiente, una alimentación mucho más saludable para cada uno de nosotros. Crear juegos que en ese sentido hay juegos que son muy personalizados, hay juegos que también son digitales, que inclusive van a tener aportes, ¿no? Es decir, o estímulos a la persona que lo va haciendo para ir ascendiendo en cada uno de los niveles de estos juegos, pero que evidentemente aumenta de manera significativa la motivación a mantener hábitos saludables. Las aplicaciones que permiten documentar alimentos consumidos, que nos calculan automáticamente las calorías, los macronutrientes, y que por supuesto nos va a decir usted tiene que modificar en este sentido su dieta. Esto facilita muchísimo la adherencia a cualquier tratamiento, sobre todo los pacientes que tienen dislipidemia, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, los pacientes diabéticos, los pacientes renales crónicos, los pacientes inmunodeprimidos, y precisamente todas esas plataformas hoy diseñadas para profesionales de salud facilitan el seguimiento remoto de nuestros pacientes. Hoy los pacientes prácticamente no tienen que venir a consulta en este sentido, ¿no? Hablando de la nutrición, porque somos capaces nosotros, a través de la nueva tecnología, de compartirle, por ejemplo, materiales educativos interactivos, ¿verdad? Plataformas que le permiten darle información constante sobre la nutrición, planes de nutrición modificados acorde a cada uno de nuestros pacientes, es decir, personalizados. Y que por supuesto hay muchos estudios que inclusive en Latinoamérica que demuestran que todos estos programas de la tecnología nutricional precisamente mejoran de manera significativa el conocimiento nutricional y la autoeficiencia precisamente en la selección de los alimentos en los estudiantes y por supuesto en los adolescentes. Todos sabemos que en la adolescencia se marca un momento importante en el desarrollo humano. Hay simuladores virtuales en preparación, por ejemplo, de alimentos, juegos interactivos que enseñan principios nutricionales, realidad aumentada para precisamente mostrar una información nutricional, escanear alimentos, cursos online, ¿verdad? De acuerdo a los contextos también culturales. Recuerden que la riqueza del país y de todos los países de manera general también es muy rica, entonces no todos consumimos lo mismo, porque la forma de alimentarnos de nosotros, por ejemplo, en el territorio de Santa Cruz es diferente a, por ejemplo, el Alto, y hay muchos territorios que tienen sus comidas muy específicas, de acuerdo a las temperaturas, a la altura sobre el nivel del mar, es decir, que todo está muy particularizado y las nuevas tecnologías han llegado precisamente para facilitar estos procesos. Y bueno, evidentemente yo les conversaba anteriormente y les daba algunos detalles de la biotecnología y del por supuesto de muchos de los alimentos funcionales que se denominan, como los alimentos biofortificados, los alimentos funcionales, ¿verdad? Que proporcionan mucho beneficio en la salud, reducen de manera importante los niveles de colesterol, porque hay inclusive muchos alimentos que están enriquecidos con omega 3 y todos sabemos que eso estabiliza los niveles de colesterol. Y que evidentemente estas estrategias de comunicación y educación van a ir abordando precisamente preocupaciones sobre la seguridad alimentaria del país, y esto también facilita todo vinculado con modificación genética. Pero evidentemente hoy se desarrollan un número importante de cultivos que tienen una mayor cantidad de nutrientes, igual que los alimentos enriquecidos con
micronutrientes, con oligoelementos, con vitaminas, con minerales. Esto es evidentemente importante para mantener un estado adecuado de nutrición. Hay, por supuesto, muchos alimentos que se enriquecen con, por ejemplo, con hierro para mantener una hemoglobina normal y un proceso fisiológico normal. Pero ahí no quedan las cosas. Las cosas siguen desarrollándose y hoy la microbiótica y la nutrición de precisión con MICET, que es precisamente esa ciencia que está también revolucionando de manera importante la forma de que nosotros comprendamos una nutrición personalizada. ¿Por qué ella va a qué? A realizar un estudio de la genómica nutricional. ¿Sí? Identifica, es capaz de identificar cómo nosotros tenemos algunas variaciones genéticas que afectan la respuesta a nutrientes específicos. Analiza miles de metabolitos para precisamente evaluar el impacto real de un alimento en el organismo de ese paciente. Y por supuesto también valora la composición de la microbiota intestinal como uno de los factores importantes en el desarrollo de una inmunología adecuada, de una nutrición y una absorción de los alimentos adecuados y de un estado de salud adecuado. Por lo tanto, tenemos que lograr que estas nuevas tecnologías, con estos múltiples usos que yo les he comentado, tengan un acceso ampliado, que se reduzca el riesgo precisamente de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles y que precisamente le permita a cada uno de los pacientes que son portadores de ellas que tengan una mayor adherencia al tratamiento, porque precisamente tienen esa retroalimentación en tiempo real de qué está pasando con su nutrición. Y al saber qué está pasando con su nutrición, pues entonces puede reajustar el tratamiento, puede reajustar alimentación, inclusive recordatorios que se le dé para cuándo tiene que ponerse un medicamento, cuándo tiene que tomar un medicamento. Sí, todos estos beneficios precisamente van transformando la vida hacia una mejor vida desde el punto de vista nutricional y por supuesto aumentar cada vez más el nivel de salud de toda la población. Ya le digo, hay desafíos como siempre, porque evidentemente la privacidad y la ética es importante, porque todas estas nuevas tecnologías recogen una gran cantidad de información de cada uno de nosotros sobre hábitos alimenticios, sobre elementos biométricos, sobre genética, ¿verdad? Entonces, ¿quién controla estos datos? ¿Podrían tener acceso otras personas en ese sentido? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y hay que trabajar evidentemente con la privacidad y con la ética de manera muy responsable. Y claro, evidentemente existe todavía a nivel global, de manera general, en particular en el país, una brecha digital. Hoy no todos los territorios del país tienen acceso a estas nuevas tecnologías. Hay un acceso desigual, evidentemente. Tenemos que tratar de, por supuesto, ir profundizando, ir sistematizando y diseminando cada vez más estas nuevas tecnologías para que los menos desposeídos, sí, los más desposeídos, perdón, sí, los grupos socioeconómicamente desfavorecidos, puedan también tener acceso a estas nuevas tecnologías, porque ellos también se merecen, evidentemente, una nutrición adecuada, una nutrición saludable. Y por supuesto, hoy es importante, a pesar de que todos sabemos que la revolución científica y técnica se modifica constantemente. Hoy usted tiene una nueva tecnología y ya dentro de 2 días esa nueva tecnología ya está arcaica, ya es obsoleta en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser capaces de llevar a cabo todo un proceso de validación científica. Si todas estas nuevas aplicaciones, todos estos nuevos dispositivos, a veces hay muchos de ellos que carecen todavía de una validación clínica rigurosa. Bien, por lo tanto, tenemos que trabajar intensamente también en llevar a cabo esa validación para que tengan un impacto positivo y no un impacto negativo, en falsos positivos, en falsos negativos, quizás en una recomendación inadecuada. Por lo tanto, es importante trabajar en este sentido de manera constante. Yo les quería compartir también como un elemento demostrativo de cómo se trabaja en función del uso de las nuevas tecnologías y de manera muy particular en el país, como por ejemplo este caso de la educación alimentaria nutricional, a través de un decreto, que es un decreto antiguo, pero que hoy
se está enriqueciendo precisamente con las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática. Esto es un programa nacional que integra contenido de alimentación, nutrición en los currículos escolares, pero que hoy se está apoyando con las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque a través de las nuevas tecnologías se están elaborando entonces contenidos didácticos interactivos, sin presentaciones, videos educativos, para maestros, familia, para estudiantes. Se está fortaleciendo de manera importante las plataformas digitales, la radio educativa, para enseñar a comer mejor. Bien, y no decir, ay, como me llené. Sí, pero ¿de qué se llenó? ¿Se alimentó o se llenó? Bien, entonces en ese sentido hay que ser muy cuidadoso porque la nutrición adecuada es precisamente alimentarse adecuadamente, ¿verdad? Y bueno, en este sentido se han implementado en escuelas rurales, en escuelas urbanas, con un enfoque por sobre todo a las cosas interculturales, imprescindible en Bolivia, ¿bien? Y que esto ha provocado también un aumento en la adopción de prácticas alimentarias saludables, donde se trata, por sobre todas las cosas, y ha habido un impacto positivo en este sentido, de reducir la utilización por los niños, es decir, el consumo por niñas y niños adolescentes de alimentos ultraprocesados. Esos alimentos que sí, que son muy bonitos a la vista, es decir, visualmente tienen un gran colorido, tienen un olor extraordinariamente también agradable, también sabor agradable, pero evidentemente nada agradable y amigable con la salud. También tenemos, por ejemplo, la producción de contenidos agrícolas nutricionales, con una fundación boliviana también, que aquí tienen la dirección electrónica, donde se dan talleres, creación de audiovisuales, por ejemplo, con teléfonos móviles, en áreas rurales, por ejemplo, para documentar prácticas agrícolas y nutricionales adecuadas. Y este ejemplo muy particular, siembra avena ecológica, por ejemplo, que enseña el cultivo de avena con beneficios nutricionales como un alimento local y que permite, entre otras cosas, por supuesto, divulgar alimentos saludables con una importante relevancia comunitaria, apropiación comunitaria de conocimientos técnicos y nutricionales. Así que nosotros, todas las actividades que se desarrollen, que se encaminen, es decir, que se planifiquen y se implementen de prevención y promoción, únicamente serán útiles, únicamente serán efectivas si logramos involucrar, empoderar a la comunidad en función de este tipo de actividades. Y en este sentido, bueno, ya dándole algunas especificidades con respecto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, yo lo que les comentaba anteriormente de cómo puede, a través de una aplicación, tener esa evaluación exquisita de qué vamos a comer o qué vamos a consumir en ese sentido. Entonces, sencillamente se hace una captura de imagen, es decir, un usuario, si cualquiera de nosotros hace una fotografía con nuestro teléfono o un dispositivo específico, ¿verdad? Y todas estas cámaras avanzadas capturan detalles de textura, de color, de volumen para un análisis preciso, ¿verdad? Hay las redes neuronales también que identifican alimentos, estiman porciones, distinguen ingredientes incluso de platos complejos. Esto supera evidentemente hasta un 90% de los alimentos comunes, es decir, de la posibilidad que tienen estas aplicaciones de evaluarlo, y muchos algoritmos que calculan precisamente esa composición nutricional. ¿Sí? Cuántos micronutrientes tiene, cuántos macronutrientes, cuántas proteínas, lípidos, carbohidratos, y eso nos permite finalmente una retroalimentación personalizada, porque este sistema nos va a recomendar de manera muy rápida, instantáneamente, basada precisamente en los historiales nuestros, en los parámetros de salud de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de los objetivos personales en cuanto a el sistema de una nutrición saludable, qué hacer. Así que nos dice prácticamente qué nos recomienda, qué hacer con respecto a la alimentación. Por supuesto, es importante que haya un impacto significativo en jóvenes y adolescentes, ¿no? Porque evidentemente el futuro del país está en manos de ellos. Y bueno, precisamente estudios que se han realizado muestran que todas estas intervenciones desde el punto de vista tecnológico mejoran de manera significativa la autoestima. La imagen corporal, hoy evidentemente hay
un número importante, como nos comentaba, de pacientes obesos y de los jóvenes obesos o las jóvenes, ¿verdad? Todos sabemos todos los trastornos desde el punto de vista de salud que tienen, no solo de salud biológica, sino del estado de alteraciones psicológicas y sociales, porque en muchos de los casos, infelizmente, son pacientes que sufren bullying, ¿verdad? Y que su imagen, inclusive corporal, no les satisface. Evidentemente, pues entonces esto va a traer como consecuencia una gran gama de posibilidades en cuanto a cómo enseñar a los jóvenes conceptos nutricionales mientras se entretienen a hacer a través de los videojuegos educativos, de cómo las redes sociales también se pueden asociar precisamente con la alimentación saludable, cómo hay aplicaciones que contrarrestan algo tan importante como la influencia que pudiera tener la publicidad en estos alimentos ultra procesados. Así que todo esto trae como consecuencia una mayor sostenibilidad y bienestar desde el punto de vista del ser humano. El futuro de la nutrición digital va precisamente a través de los sensores de datos personales, de inteligencia artificial, de esa nutrición inteligente, que es la nutrición inteligente mía, la suya, la del otro, no la de todos conjuntamente, ¿verdad? También va en función de las dietas predictivas, de una alimentación adaptativa, así que las nuevas tecnologías nos permiten precisamente hacer una serie de ajustes en cuanto a el entorno, a los cambios de actividad que tenemos que tener y de la producción y distribución personalizada de alimentos según los perfiles nutricionales de cada una de las poblaciones. En este sentido, la implementación de ella, yo les comparto una recomendación importante que hay que tener, como por ejemplo la colaboración multidisciplinaria. Así que esa integración que tienen que tener los profesionales de la nutrición, de la informática, de la ingeniería, de la medicina, de la psicología, del diseño. ¿Para qué? Para desarrollar estos programas que sean atractivos, que sean fáciles de utilizar, que inclusive no se necesiten dispositivos muy complejos para que se puedan utilizar, porque si no, entonces existiría una brecha digital mucho más grande, porque no todos tienen un iPhone, por ejemplo, un teléfono de alta gama. No todos tienen una computadora con tarjetas de video, con memoria RAM alta, y por eso es que tiene que existir esta colaboración multidisciplinaria. Que esté vinculado también a otro elemento importante con la equidad y la ética. Que todas estas tecnologías sean cada vez más accesibles a todos los entornos vulnerables, ¿verdad? Para que a través de las políticas sociales se pueda llevar a cabo una protección también de todos los datos que garanticen privacidad y que prioricen también el consentimiento informado de cada una persona. Sí, si yo no estoy de acuerdo en utilizarla, pues entonces no lo utilizo. Y que cada vez hoy se desarrolla una actividad más importante en cuanto a la educación digital nutricional, para que se incluyan en todos los procesos de formación, en todas las currículas, las tecnologías digitales en los currículos. ¿Para qué? Para que sencillamente se sepan utilizar de manera adecuada y se exploten en el buen sentido de manera adecuada, ¿no es cierto? Con sistemas que nos permitan monitorear constantemente cómo está impactando estas nuevas tecnologías en el estado de salud nutricional de un ser humano, una familia, una comunidad y un país. Es importante que desarrollemos precisamente toda la investigación, la validación clínica, los marcos regulatorios también es importante para llevar a cabo un uso adecuado y amigable con el medio ambiente de las nuevas tecnologías y que precisamente también se tengan en cuenta estudios de costo y efectividad. Sí, cómo precisamente estas intervenciones tecnológicas a gran escala pudieran impactar en los costos de las mismas y en esta brecha que les comentaba anteriormente digital en cuanto a las personas con un nivel socioeconómico reducido. Por lo tanto, las nuevas tecnologías están revolucionando profundamente la nutrición saludable, transformando un campo tradicionalmente generalista en una ciencia personalizada y precisa. Esta revolución tecnológica promete dietas verdaderamente adaptadas a las nuevas tecnologías y a las necesidades individuales, mayor adherencia a las recomendaciones nutricionales, prevención efectiva de enfermedades crónicas no transmisibles
y una elevada democratización del acceso al conocimiento nutricional de calidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues bien, espero que le haya sido útil la presentación. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, reflexión que quieran hacer para enriquecer el espacio académico y por supuesto desearles a todos una feliz noche. Que Dios bendiga a todos nosotros, a toda nuestra familia para seguir cultivándonos en cuanto a una alimentación saludable, íntimamente relacionado con las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la informática. Muchísimas gracias, feliz noche y hasta pronto. Permiso.